Es el filósofo más perro y radical de todos los que hayan existido. Vivía en un gran tonel o tinaja, en el centro de la Atenas más refinada. Deambulaba por las calles con un farol a plena luz del día, buscando a un hombre honesto, y ladraba cual perro guardián de la virtud y de la sencillez contra todo aquel que consideraba un ciudadano hipócrita o deshonesto. Podemos imaginarnos la sorpresa de los atenienses y de los visitantes de Atenas acostumbrados a portales, columnas y lujosos pórticos cuando, paseando por el ágora, se topaban con Diógenes durmiendo plácidamente en su tonel, como si fuera un perro en su caseta. Se cuenta que cierta vez, cuando el frío helaba los huesos de los atenienses, Diógenes estaba calentándose las manos con una pequeña hoguera encendida en medio de la plaza. Un curioso se atrevió a preguntarle si no prefería resguardarse en alguna casa. Diógenes, sin dignarse a voltear la cabeza, gruñó: ¿Para qué? Esta es mi casa, y aquí entran todos los vientos del mundo. No hay secretos, no hay muros. Estoy más a gusto aquí que aquel que vive atrapado entre cuatro paredes. Ante la mirada incrédula del interlocutor, Diógenes soltó una risita. Además, es mucho más fácil limpiar mi morada que esas mansiones atestadas de basura moral. El asunto no era solo vivir en la pobreza. Diógenes hacía de ello un espectáculo filosófico, una especie de comedia involuntaria, en la que él, cual payaso socrático, invertía las expectativas de sus contemporáneos. Cuentan que al ver su estilo de vida muchos se reían y lo trataban de loco. Diógenes respondía con gestos irreverentes. Si le preguntaban por qué vivía así, decía: me resulta más fácil ver la realidad cuando no estoy cegado por el oropel de la vanidad ajena. Mientras Platón tejía sistemas conceptuales sofisticados y Aristóteles catalogaba plantas y animales, Diógenes atacaba las comodidades, el refinamiento y hasta la cortesía social. Diógenes nació en el 412 a.C., en la ciudad griega de Sinope, de la cual toma el nombre. Estamos en la época en la que el debate filosófico, la retórica y la ostentación intelectual eran parte del pan de cada día. En este contexto, Diógenes, con su barba descuidada, su manto hecho jirones y su cara de pocos amigos, parecía un bicho raro, un vagabundo que había dado un giro radical a la búsqueda filosófica. En vez de tratar de entender las ideas de Platón, Diógenes se burlaba de ellas. En vez de aspirar a la eudaimonía del estilo aristotélico, él hallaba la eudaimonía en el desprendimiento de toda necesidad superflua. Diógenes, según cuenta la tradición, fue discípulo de Antístenes, uno de los primeros cínicos, o el fundador de la escuela cínica. La historia de cómo llegó a ser su discípulo es digna de los anales de la filosofía. Se dice que Antístenes, un hombre con fama de huraño, rechazaba a todo aquel que intentaba acercársele para aprender. Diógenes, convencido de haber encontrado a alguien digno de enseñarle a vivir con absoluta sencillez, insistió una y otra vez en seguirlo. Antístenes, harto de su perseverancia, en una ocasión amenazó a Diógenes con un bastón. Diógenes, lejos de amedrentarse, inclinó el cuello hacia adelante y le dijo a Antístenes: golpea, que no encontrarás un madero lo bastante duro para alejar mi determinación de aprender. Ante tal muestra de terquedad, Antístenes cedió y aceptó su presencia, aunque, si uno lo piensa, es muy propio del estilo del cínico, estudiar a un maestro que no quiere ser maestro y continuar hasta que la intransigencia se quiebre. El encuentro con Alejandro Magno
también es harto famoso. Sin duda, es la más célebre de las anécdotas y probablemente la más contada, aquella en que Diógenes se encontró con el famoso conquistador Alejandro Magno. Cuentan que el gran conquistador, habiendo oído hablar de aquel filósofo extravagante, quiso conocerlo. Imaginemos el cuadro: Alejandro, rodeado de guardias, de nobles, con todos los lujos y símbolos del poder, pues en ese instante era el hombre más poderoso del mundo, se acerca a un Diógenes acostado al sol, descansando como un perro callejero, ya bien satisfecha tu panza. Alejandro, pensando que estaba ofreciendo una gran deferencia, se inclinó ligeramente y dijo: Pídeme lo que quieras, Diógenes, que nada te será negado. Diógenes, sin inmutarse, respondió con una de las frases más lapidarias de la historia: Sí, quiero algo. Apártate un poco, que me estás tapando el sol. El silencio debió ser estruendoso. Los soldados y cortesanos probablemente quedaron con la boca abierta. ¿Cómo era posible que un mendigo insolente se atreviera a hablar así al hombre con más poder del mundo y posiblemente de la historia? Sin embargo, la anécdota cuenta que Alejandro, lejos de enfadarse, quedó admirado y comentó: si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. Y quizás lo dijo en serio, o quizás no, pero lo importante es que la audacia de Diógenes quedó estampada en la memoria colectiva. Cierto día, Diógenes iba caminando por las calles de Atenas, en pleno día, con una linterna encendida. Cuando le preguntaban la razón de semejante extravagancia, respondía: estoy buscando un hombre honesto. Esta respuesta podía interpretarse como un insulto generalizado a la moral de los atenienses, a la corrupción de sus costumbres, a las mentiras institucionalizadas y a la hipocresía. Diógenes no hallaba ningún hombre verdaderamente honesto en la polis, que se creía una de la democracia y de la virtud ciudadana. La imagen es tan potente que ha quedado grabada en la historia como un símbolo de la desconfianza cínica hacia las convenciones sociales. Y qué mejor modo de evidenciarlo que con una linterna inútil a pleno día. Se cuenta también que cuando un joven se atrevió a decirle: mira, aquí estoy yo, un hombre honesto, Diógenes apagó la linterna, sonrió con mordacidad y dijo: deja de bromear, muchacho, que la honradez no se anuncia a sí misma. Y se fue caminando por la calle, dejando al joven con la duda y la vergüenza. Diógenes andaba siempre con un manto harapiento, único bien material, aparte de su zurrón y su bastón. De hecho, se cuenta que cuando vio a un ratón correr de un lado a otro sin sentir miedo por la oscuridad, sin temer a encontrar un sitio para dormir y sin preocuparse por la comida, decidió aligerar todavía más sus posesiones, deshaciéndose de una escudilla con la que bebía, al observar que el ratón no necesita tal artilugio. Si un ratón puede, ¿por qué yo no? Debió pensar. Esta misma historia se cuenta también al ver beber a un niño con las manos. Esta actitud, que a muchos parecía extrema, era para Diógenes la forma más pura de la libertad. ¿Qué mayor desafío podía hacerle a la sociedad que presumía de sus bienes materiales que el simplemente no necesitar absolutamente nada? Así, la posesión máxima de Diógenes era su libertad interior, su capacidad de estar por encima de las carencias. Por supuesto, la gente de la época encontraba esto ridículo. ¿Cómo era posible que alguien despreciara de tal forma las comodidades? Se decía que si a Diógenes le ofrecían un palacio, él lo convertiría en un tonel más grande, y si le regalaban una copa de oro, preferiría beber con las manos. Esta actitud resultaba
grotesca para muchos, pero era el fundamento de su filosofía cínica, la austeridad radical como forma de desmantelar las necesidades artificiales. La escuela cínica, como dijimos, fundada por Antístenes, abogaba por vivir conforme a la naturaleza, simplificando la existencia y despreciando los valores artificiales como la riqueza, el poder y la fama. Los cínicos, que el nombre viene de perros que vivían como los perros, valoraban la honestidad, la frugalidad y el desprecio por las apariencias, utilizando el sarcasmo y la provocación para desafiar la hipocresía de su tiempo. Su ideal era vivir lo más parecido a cómo se viviría en un ambiente de naturaleza pura, como los animales, de ahí cínico, perros. Es también bastante conocida la discusión con Platón y el famoso pollo emplumado. Platón definió una vez al hombre como un bípedo implume, es decir, un animal de dos patas sin pluma, de ahí implume. Diógenes, sabiendo de la afición de Platón por las ideas, no tardó en preparar su chiste. Tomó un pollo, lo desplumó cuidadosamente y se lo llevó a la academia de Platón, presentándolo delante de todos con un aire de seria solemnidad. He aquí, dijo el hombre de Platón, la carcajada de los presentes debió de ser monumental. Platón, nos cuenta, tuvo que añadir a su definición la necesidad de bípedo implume con uñas anchas y planas. Este hecho se ha narrado una y otra vez como ejemplo de la manera en que Diógenes combatía la teorización excesiva con la práctica más burda. Mientras Platón intentaba dar definiciones filosóficas universales, Diógenes, con un simple pollo desplumado, ridiculizaba la pretensión. Este contraste era un arma poderosa en manos del cínico. El humor como filosofía, la ironía como lanza para pinchar las pompas de jabón de los intelectuales. En otra ocasión se cuenta que habiendo escuchado Platón que Diógenes se jactaba de su pobreza, comentó: Diógenes es un Sócrates que ha perdido la razón. Al enterarse de esto, Diógenes replicó: Platón es un Sócrates que perdió el humor. Si es histórica o no esta respuesta, poco importa. Lo significativo es que en la tradición popular, Diógenes siempre tiene la última carcajada. Además, era muy de su estilo no dejar pasar ninguna oportunidad para bajar a sus colegas filósofos del pedestal. En la antigua Grecia existían normas de decoro que, si bien no estaban escritas, eran ampliamente aceptadas. Diógenes las pisoteaba con gusto. Por ejemplo, se cuenta que al ver que la gente escupía en el suelo, él no tuvo problemas en escupir en la cara de un rico ostentoso que le ponía demasiada atención. Lo siento, pero no encontré un lugar peor donde hacerlo, le dijo cuando lo invitó a su mansión. La insolencia para él no tenía límites. Por supuesto, el público quedaba atónito. ¿Cómo alguien se atrevía a semejante afrenta? Otro día, en un banquete al que lo invitaron, Diógenes comenzó a caminar entre las mesas y los muebles. Alguien le reprochó su desaliño, a lo que él respondió: si conocieras el valor de la libertad, entenderías por qué no cuido de estas menudencias. Y para coronar la burla, se orinó frente a un mueble lujoso, argumentando algo así como: aquí las cosas valen más que las personas, por lo que no hay nada más apropiado que decorarlas con un poco de verdad líquida. Estas historias, seguramente exageradas, fueron contadas y recontadas durante siglos. Cada generación añadía su pizca de sal, haciendo de Diógenes una especie de antihéroe filosófico, un personaje de sainete que incomodaba a todos con sus actos, pero la esencia de las anécdotas apunta siempre en una misma dirección: el desprecio
del cínico por las convenciones sociales. Diógenes se hacía llamar el perro. De hecho, como hemos dicho, la palabra cínico viene del griego kinikos, que significa algo así como perruno. A Diógenes no le molestaba que lo llamaran perro, al contrario, se complacía en ello. Decía que los perros eran más fieles a la naturaleza que los hombres. Un perro no miente, no vive para acumular riquezas, no necesita más que su cuerpo y ladra cuando algo no le gusta. Es un animal noble, sin pretensiones, al que no se le engaña con retórica vacía. Se cuenta que cierta vez, mientras Diógenes estaba echado a la entrada de un templo, un rico arrogante le preguntó: ¿qué haces ahí tirado como un perro? Y Diógenes, con su habitual sonrisa sarcástica, contestó: estoy vigilando, como hacen los perros, para que no entre nadie con intención de robar o mentir. ¿Cuál es tu excusa para estar de pie sin hacer nada útil? La respuesta dejó al rico pasmado, sin saber qué contestar. El auditorio, por supuesto, disfrutó de la escena. Se rumoreaba por Atenas que había que tener mucho cuidado de no darle la espalda, pues te podía dar una mordedura verbal que te dejara en ridículo ante todos. Quizás no mordía de verdad, pero sus palabras eran colmillos afilados. Cuando alguien lograba cierto poder en Atenas, ya fuera un estratega militar, un político o un orador reputado, era común que la gente se le acercara con halagos, con palabras agradables, buscando favores, protección o beneficios. Diógenes nunca se prestó a estas maniobras. Por el contrario, cuando un hombre poderoso se acercaba a él esperando su misión, lo único que encontraba era desdén. Cuentan que estando en Corinto, un hombre famoso y adinerado se jactaba de su prestigio ante Diógenes. Esperaba que el filósofo reconociera su grandeza, pero Diógenes, fastidiado, le preguntó: ¿qué has hecho para mejorar tu carácter? El hombre quedó desconcertado. He ganado muchas batallas, he conquistado ciudades, soy respetado en toda Grecia. Diógenes replicó: sí, pero has conquistado a tu propia codicia, a tu vanidad, a tu ignorancia. De lo contrario, nada tienes. La respuesta fue un golpe a la mandíbula de la soberbia. Alguien en la multitud soltó una risa ahogada y el hombre se marchó con el ceño fruncido. Otra anécdota habla de un noble que quería ser amigo de Diógenes, quizás por jactarse de que un filósofo tan singular lo había aceptado. Le ofreció un saco de monedas. Diógenes lo miró con desprecio y dijo: ¿qué voy a hacer con esto? ¿Comprar tu honestidad? El noble insistió, diciendo que podía comprarse comida, ropa, un lugar mejor para vivir. Diógenes contestó: ¿no ves que todo eso ya lo tengo? Tengo lo necesario para vivir: el aire, mis manos, este manto y mi tonel. Y con tu amistad no sabría qué hacer. La carcajada general no se haría esperar. El noble se sintió humillado, pero Diógenes siguió imperturbable. En la Grecia antigua, la muerte era un asunto serio. Muchos filósofos, desde los pitagóricos hasta Platón, se preocupaban por el destino del alma después de la muerte. Diógenes, fiel a su estilo, no parecía temer a la muerte. Se cuenta que en su lecho de muerte, o en el umbral de lo que se creyó su muerte, le preguntaron si tenía alguna petición especial para su funeral. Diógenes respondió: sí, colgadme boca abajo, así cuando el mundo se dé la vuelta, quedaré en la posición correcta. Otra versión dice que pidió que cuando muriese lanzaran su cadáver a las bestias salvajes, para que sirviera de alimento. Cuando le reprocharon que eso sería una falta de respeto, él preguntó con ironía: ¿y qué me importará a mí si estaré muerto? La falta de apego a su propio cuerpo y a su reputación post-mortem
era un mensaje contundente. Ni siquiera la muerte tenía que ser tomada con solemnidad. Para Diógenes, la muerte era un suceso natural, no algo que debiera envolvernos en temores o vanidades. Estas respuestas ante la muerte, tan cargadas de humor ácido, nos muestran que el desprecio de Diógenes por las convenciones abarcaba incluso los ritos más sagrados, mientras otros se preocupaban por tumbas suntuosas, epitafios elocuentes y ceremonias pomposas. Él se contentaba con la simpleza y la irreverencia como culminación de una vida filosófica vivida según sus propios términos. La filosofía cínica, tal como la encarnó Diógenes, propone que la felicidad no depende de las condiciones materiales, sino de la sabiduría de saber vivir con lo mínimo, sin caer en las redes de la ambición ni de la adulación. De ahí que cada anécdota, por más cómica que parezca, esconda un tiro por elevación contra algo, contra la avaricia, contra la estupidez, contra la arrogancia, contra la cobardía moral, y en todas ellas Diógenes se luce como un maestro del sarcasmo. Se dice que en cierta ocasión un retórico presuntuoso alababa su propia capacidad de persuasión delante de Diógenes. El retórico afirmaba que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Diógenes, muy serio, le preguntó: ¿puedes convencerme a mí de que me crezcan alas en la espalda? El retórico molesto intentó explicar que no se trataba de milagros, sino de argumentación. Diógenes lo interrumpió. Entonces, ¿de qué sirve convencer a hombres crédulos de tonterías? Mejor convence a un asno de que es un caballo, y si no puedes, deja de hablar. El círculo que presenciaba la escena estalló en risas. El retórico, ofendido, se marchó. Otra vez, un mercader rico trató de ostentar ante Diógenes su sabiduría, diciendo que no solo era rico, sino también instruido en las obras de Homero. Diógenes le dijo entonces: cita un verso de Homero. El hombre lo hizo con buena dicción. Diógenes, fingiendo sorpresa, dijo: vaya, un loro también puede repetir versos si lo entrena. Muéstrame algo que no pueda imitar un animal, y entonces te creeré sabio. Diógenes era hijo de Icesias, un famoso banquero de Sinope. Según las fuentes, ambos fueron desterrados de Sinope por participar en la falsificación de moneda. Diógenes no solo aceptó su implicación, sino que parece haberlo considerado un presagio de su posterior rechazo a las convenciones sociales. Este evento, según los historiadores, podría haber influido en su decisión de abrazar la filosofía cínica, caracterizada por el desprecio de los valores establecidos. Investigaciones arqueológicas recientes parecen respaldar este relato. En Sinope se han hallado numerosas monedas falsificadas, acuñadas con herramientas rudimentarias, que se han datado aproximadamente a mediados del siglo IV a.C. Además, algunas monedas auténticas de la época llevan escrito el nombre de Icesias, indicando su rol como funcionario encargado de acuñarlas. Y fue precisamente esta falsificación lo que encaminó a Diógenes hacia la filosofía y hacia ese huir del mundo del dinero, del mundo material. Cierto día, un comerciante extranjero procedente de Fenicia se acercó a Diógenes en el ágora para mostrarle un producto novedoso: agua perfumada con esencias de rosa y jazmín. El comerciante le ofreció una muestra gratuita, esperando que, dada la fama de Diógenes como excéntrico, el filósofo la aceptara y esto sirviera de publicidad. Mira, hasta Diógenes aprueba mi mercancía. Pero Diógenes, tras oler el frasco, dijo con expresión seria: si necesito agua para lavarme las manos, ya la encuentro en las fuentes públicas sin olor. Si deseo perfume, no necesito más que el viento que trae aromas naturales de las montañas. ¿Para qué mezclas lo que es gratuito y puro
con fragancias artificiales. Sin amedrentarse, el fenicio insistió: este agua perfumada, maestro, es una delicia para quienes saben apreciar el refinamiento. Diógenes entonces vertió parte del líquido en el suelo y lo pisoteó con el pie desnudo. El refinamiento que se vende en el mercado no es más que un disfraz. Prefiero el olor de mi propio sudor al engaño aromático de tu frasco. Esta anécdota, algo menos conocida, refuerza la noción de que para Diógenes toda artificialidad era sospechosa y que la verdadera esencia de las cosas no puede ser comprada ni embotellada. Diógenes también condenaba en los hombres que éstos miren y remiren tanto las alhajas que compran y examinen tampoco sus vidas. Comenzó a apoyarse en un bastón cuando cayó enfermo, pero después lo llevaba en toda ocasión, no solo en la ciudad, sino también en sus vagabundeos cuando iba por el campo. Durante el verano se echaba a rodar sobre la arena ardiente, mientras que en invierno abrazaba a las estatuas heladas por la nieve, acostumbrándose a todos los rigores. Llamaba a la escuela de Euclides biliosa, a la enseñanza de Platón tiempo perdido, a las representaciones dionisíacas grandes espectáculos para necios, y a los demagogos los calificaba de siervos de masas. Decían que cuando en la vida observaba pilotos, médicos y filósofos, pensaba que el hombre era el más inteligente de los animales, pero cuando advertía en cambio la presencia de intérpretes de sueños y adivinos y sus adeptos, o veía a los figurones engreídos por su fama o riqueza, pensaba que nada hay más vacuo que el hombre. De continuo decía que en la vida hay que tener dispuesta la razón o el lazo de oro. También otra vez que estaba comiendo higos secos, se topó con Platón y le dijo: puedes participar. Cuando Platón tomó algunos y se los iba a comer, exclamó: participar dije, no comértelos, burlándose de su famosa teoría de las ideas. Cuando le preguntaron en qué lugar de Grecia se veían hombres dignos, contestó: hombres en ninguna parte, muchachos en Esparta. Como no se le acercaba nadie otro día al pronunciar un discurso, se puso a tararear. Al congregarse la gente a su alrededor, les echó en cara que acudían a los charlatanes de feria, pero iban lentos a los asuntos serios. Decía que los hombres compiten en cavar zanjas y en dar coces, pero ninguno en ser honesto. Le irritaba que se sacrificara a los dioses para pedirles salud y en el mismo sacrificio se dieran una comilona contra la salud. Se extrañaba de que algunos esclavos que veían a sus dueños comer vorazmente no hurtaran nada de los suyos. Cuenta Menipo en su venta de Diógenes que, cogido prisionero y siendo vendido como esclavo, le preguntaron que qué sabía hacer. Respondió: gobernar hombres. Y dijo al pregonero: pregona si alguien quiere comprarse un amo. Como le obligaran a tumbarse, dijo: no importa, también los pescados se venden echados de cualquier forma. Le decía a Geníades que lo compró como esclavo, que debía obedecerle, aunque fuera un esclavo. Cuenta Eubulo en su obra con el título de La venta de Diógenes, que éste enseñó a los hijos de Geníades, además de otros conocimientos, a cabalgar, a disparar con el arco y con la honda, y a lanzar la jabalina. Luego, en la palestra, no le dejaba al maestro de gimnasia educarlos como atletas, sino en la medida conveniente para su buen color y sana disposición. Al invitarle uno a una mansión muy lujosa y prohibirle escupir sobre el suelo limpio, después de aclararse la garganta, le escupió en la cara, alegando que no había encontrado otro lugar más sucio para hacerlo. Decía de sí mismo que era un perro de los que reciben elogios, pero con el que ninguno de los que elogian quiere salir a cazar. A uno que decía: en los juegos píticos he vencido a hombres, le replicó:
yo venzo a hombres, tú solo a esclavos. A quienes le decían que era viejo y que ya descansara, les contestaba: si corriera la carrera de fondo, debería descansar al acercarme al final o más bien apretar más. Al ser invitado a un banquete, dijo que no asistiría porque la vez anterior no le habían dado las gracias. Caminaba sobre la nieve con los pies desnudos. Incluso intentó comer carne cruda, pero no pudo digerirla. Encontró una vez a Demóstenes el orador, que comía en una taberna. Cuando éste se retiró hacia el fondo, le dijo: todavía estarás más dentro de la taberna. Razonaba que todo es de los dioses. Los sabios son amigos de los dioses. Los bienes de los amigos son comunes. Por tanto, todo es de los sabios. Al ver una vez a una mujer que adoraba a los dioses en una postura bastante fea, con la intención de censurar su carácter supersticioso, según dice Zoilo de Perga, le dijo: ¿no te da reparo, mujer, que haya algún dios a tus espaldas, ya que todo está lleno de su presencia, y le ofrezca un feo espectáculo? Contra los seguidores de Parménides, que decían que el movimiento no existe, o de Zenón de Lea, se levantó y echó a andar. Ante el que hablaba de los fenómenos celestes, exclamó: ¿cuántos días hace que bajastes del cielo? Habiendo colocado un individuo sobre la pared de su casa la inscripción: que nada malo entre, comentó: ¿y el dueño de la casa dónde se meterá? A uno que le preguntó a qué hora se debía comer, le respondió: si eres rico, cuando quieras; si eres pobre, cuando puedas. Al preguntarle el vendedor de fármacos, Lisias, si creía en los dioses, dijo: ¿cómo no voy a creer en ellos cuando tengo por seguro que te detestan? Voceaba a menudo que los dioses habían concedido a los hombres una existencia fácil, pero que ellos mismos se la habían ensombrecido al requerir pasteles de miel, ungüentos perfumados y cosas por el estilo. A los que se angustiaban por sus sueños les reprochaba no ocuparse de lo que hacían en la vigilia, pero preocuparse gravemente de lo que fantaseaban dormidos. Era apreciado ciertamente por los atenienses, y esto se vio reflejado cuando un muchacho le rompió la tinaja donde habitaba. A éste le apalearon y le procuraron otra a Diógenes. Cuenta Dioniso el Estoico que, apresado tras la batalla de Queronea, fue conducido ante la presencia del rey Filipo de Macedonia. Entonces Filipo le preguntó que quién era, y éste contestó: un observador de tu ambición insaciable. Así suscitó su admiración y quedó en libertad. Cuando Pérdicas lo amenazó, diciendo que de no alejarse de él lo habría matado, dijo: no es nada extraordinario, pues también un escorpión o una tarántula habrían hecho lo mismo. Al contemplar cierta vez a los grandes sacerdotes de un templo llevar detenido a uno de los sacristanes que había robado un copón, exclamó: los grandes ladrones han apresado al pequeño. Otro día se masturbaba en medio del ágora y comentó: ojalá fuera posible frotarse también el vientre para no tener hambre. Cuando uno le dijo: los sinopenses te condenaron al destierro, él afirmó: y yo a ellos, a la permanencia en su ciudad. Al ser preguntado por qué dan limosnas a los pobres y no a los filósofos, respondió: porque piensan que pueden llegar a ser pobres, cojos o ciegos, pero nunca a ser filósofos. A uno que le censuraba por haber falsificado la moneda, le dijo: hubo una época en que yo era como tú ahora, pero como yo soy ahora, tú no serás jamás. Y a otro que le hacía el mismo reproche de falsificador de monedas, le replicó:
también antes me meaba encima, pero ahora no. Gran parte de estas anécdotas, que no sabemos cuánto tienen de verdad, cuánto de ficción y cuánto de las dos cosas, las podemos encontrar en vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, escrito por Diógenes Laercio. Déjame en los comentarios cuál es la anécdota que más te ha gustado. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.